Oramos 2 minutos, 3 minutos y se nos acaba qué decir. Cuando usted se encuentra con una persona extraña, ¿cuán ágil y cuánto tiempo puede sostener una conversación? El saludo, la sonrisa de saludo, esa sonrisa social, el saludo social. Preguntarle de pronto por la familia, si es que tiene, por el tiempo. En fin, no tenemos de qué hablar con una persona no conocida. Por supuesto, cuando cantamos a un Dios no conocido, cuando oramos a un Dios no conocido, no tenemos mucho para decir ni que Él nos diga. Muchos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe. Dice que abandonan la fe, no dice que abandonan los templos. Muchos han abandonado la fe, pero siguen muy activos y de visitantes en los templos. Una cosa es abandonar la fe y otra cosa es abandonar el templo. A veces coinciden. Muchos dicen, bueno, yo he militado 40, 50, 30 años y ha sido columna. Pero si no tenemos el nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevos motivos, entonces hemos militado en el viejo hombre y he sido columna de los que dejarán también sus huesos en el desierto. Vamos a entrar entonces de lleno a nuestro estudio. Ya hemos saludado, así es que vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias y exactamente vamos a ir ahora, vamos a la segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta mañana vamos a examinar cuáles son estas cosas que Pedro dijo, por las cuales podríamos tener la seguridad de no caer jamás. Los versículos anteriores nos hablan de las preciosas y grandísimas promesas y luego presenta la famosa escalera de Pedro. Y él entonces llega a la conclusión que hemos leído en el versículo 10. Bueno, voy a entrar de lleno para compartir pantalla y, y que podamos entonces entrar en materia con los diferentes detalles inspirados para poder tanto escuchar como ver de la palabra del Señor. Muy bien. Ustedes vieron el título, Blindaje inexpugnable. Sabemos que es un blindaje, ¿verdad? Y sabemos que es inexpugnable, algo fortalecido de tal manera que no hay nada que lo pueda destruir, que no hay nada que le entre. Y quiero empezar haciendo mención a algunos aspectos del mundo en general a través de la historia. Los griegos tenían un altar y adoraban a un Dios no conocido, según Pablo nos registró allá en su visita a Atenas y quedó en Hechos capítulo 17, versículo 23. El pueblo judío también adoraba a un Dios ausente. Supuestamente lo invocaban, le dedicaban sus ceremonias, pero era un Dios ausente, como vamos a ver. La mayoría de los religiosos hoy participan de la misma experiencia. Ustedes recuerdan, y ya vimos esta serie, las vírgenes fatuas que participan de una reforma externa. Nos dice textualmente la inspiración en la referencia que está en pantalla, Palabras de Vida, Gran Maestro, página 338, que las vírgenes fatuas, aunque respetan la verdad, la han defendido, son atraídos hacia aquellos que la predican, sin embargo, nos dice la inspiración, no conocen a Dios. La mayoría de nosotros como adventistas del séptimo día, repetimos la historia de la creación del cielo y de la tierra por allá hace 6,000 años en un pasado distante, pero muchos no sabemos de la creación de un corazón limpio.
Y si no ocurre esa creación, entonces estamos cantando y ofrendando, al igual que los griegos de los días de Pablo, a un Dios no conocido. Muchos dicen, bueno, yo he militado 40, 50, 30 años y he sido columna. Pero si no tenemos el nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevos motivos, entonces hemos militado en el viejo hombre y he sido columna de los que dejarán también sus huesos en el desierto, al igual que en antaño. ¿Cuáles son entonces las cosas que hay que hacer para conocer realmente a Dios? Y para, como leímos en el versículo 10 de segunda de Pedro, capítulo 1, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, un servidor ha ilustrado la vida cristiana, la auténtica vida cristiana de desarrollo, de santificación, con una mesa de 3 patas. Y pregunto, para que esa mesa se caiga, ¿cuántas patas se necesita cortar? ¿2? ¿O las 3? ¿O una? Con una. Con una que se corte, la mesa se cae. ¿Con cuál? ¿Cuál de las 3? Cualquiera, da igual. ¿Cuáles son esas 3 patas, esos 3 pilares sobre los cuales realmente se asienta la verdadera vida cristiana? Un servidor las ha llamado devoción, obediencia y servicio. Devoción, obediencia y servicio. Y vamos a repasar rápidamente porque son asuntos muy eh, conocidos. En eso frecuentemente se habla. La devoción, la devoción. Déjenme comentarles y recordarles que la devoción tiene 3 aspectos. La personal es la indispensable, la que debe ser mayoritaria tanto en el tiempo como en también diríamos la intensidad. Entonces la devoción personal, la devoción, el culto de familia y el culto de iglesia. En ese orden. En ese orden, tanto de importancia como de tiempo deberíamos dedicarle. Y vamos a repasar un poquito esa devoción que es, sencillamente, se sustenta o digamos, se centra en 2 aspectos: estudio de la Biblia y oración. Nos dice la inspiración, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Lo sabemos, ¿verdad? Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras serán los que pueden hacer frente, como nuestro hermano Misael oraba, al hambre, al cansancio y a la demora, y a los engaños también que cautivarán el mundo. Y por eso es que nos dice la inspiración en Maranata, la página 84, tenemos que dedicar mucho tiempo a la oración si queremos hacer progresos en la vida divina. Cuando se proclamó por primera vez el mensaje de la verdad, ¿cuánto orábamos? Con frecuencia pasábamos horas en ferviente oración, en grupos de 2 o 3 reclamando la promesa. Ahora el día de Dios está más cerca que cuando creímos y debiéramos ser más diligentes, más celosos y más fervientes que en esos primeros días. Nuestros peligros son mayores ahora que en aquel entonces. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cuánto oramos? Oramos 2 minutos, y estoy hablando especialmente de la oración privada. Oramos 2 minutos, 3 minutos, y se nos acaba que decir. Cuando usted se encuentra con una persona extraña, ¿cuán ágil y cuánto tiempo puede sostener una conversación?
el saludo, la sonrisa de saludo, esa sonrisa social, el saludo social. Preguntarle de pronto por la familia, si es que tiene, por el tiempo. En fin, no tenemos de qué hablar con una persona no conocida. Por supuesto, cuando cantamos a un Dios no conocido, cuando oramos a un Dios no conocido, no tenemos mucho para decir, ni que Él nos diga. Es interesante. Y no estoy hablando y no estoy pretendiendo dejar claro que haya mérito en la extensión de la oración. He estado en ocasiones con personas que han orado largamente, 10, 15 minutos, pero lo que dijeron se decía en 2 minutos, de resto fue repitiendo lo mismo. Tal vez piensan que hay mérito en la longitud. Bueno, tenemos ahí un desafío. Tenemos el desafío de orar cada vez como vamos a leer. Los que desean vencer deben esforzar al máximo cada facultad de su ser. Deben angustiarse sobre sus rodillas ante Dios en procura del poder divino. No sé, querido hermano, hermana, ¿cuál fue la última vez que usted se angustió sobre sus rodillas? Si fue esta mañana, si fue ayer, si fue la semana pasada, si fue hace 2 años por allá o no sé cuándo. Pero los que desean vencer deben esforzar al máximo angustiarse sobre sus rodillas. No nos angustiamos sobre nuestras rodillas cuando todavía no vemos la magnitud del pecado, cuando no vemos la magnitud del orgullo, de la vanidad, del querer ser tenido en cuenta por encima de los demás, etcétera. Cuando no vemos la magnitud de ese problema, pues ¿de qué nos vamos a angustiar? Pero cuando vemos la magnitud del pecado, entonces ciertamente que como dice el profeta Zacarías, llorarán como se llora por unigénito. Satanás ha puesto agentes diligentes a lo largo del camino para disputar por cada alma. Cristo anima a sus seguidores a no dejarse intimidar, a seguir adelante, a instar a otros. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Los ídolos adorados y los pecados acariciados deben ser abandonados, aunque sea al precio de extirpar el ojo derecho o cortar el brazo derecho. Agonice, ábrase paso a través de los ejércitos del infierno que estorban su camino. Oh, qué figura, ¿verdad? Esto está en la carta 16F del 9 de mayo de 1892. La cita anterior, fiarse sobre las rodillas, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 478. Ahora recuerdo que hay hermanos que solo escuchan por alguna razón y necesitan que se les dé la cita exactamente la referencia. Muy bien, así de que hermanos, esto es claro. ¿Cómo debe ser la oración victoriosa? Aquí tenemos el desafío. Muy bien. Así es de que la devoción, ¿qué dos cosas claves o qué dos cosas son lo que constituye la devoción? La oración y el estudio de la palabra de Dios, de manera como leímos, diligente, porque solo los que hayan estudiado de manera diligente y solo los que se hayan angustiado sobre sus rodillas delante de Dios. Esos adoran al Dios conocido, no al desconocido. ¿Qué diremos de la obediencia? Vamos a ir rápido con esto también. En estos días peligrosos, nada sino la obediencia guardará al hombre de la apostasía. Manuscrito 135, del 31 de octubre de 1902. Nada sino la obediencia guardará al hombre de la apostasía. Conflicto de los siglos, página 666. Muchos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe. Dice que abandonan la fe, no dice que abandonan los templos.
Muchos han abandonado la fe, pero siguen muy activos y de visitantes en los templos. Pero otra cosa, una cosa es abandonar la fe y otra cosa es abandonar el templo. A veces coinciden. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Conflicto de los siglos, página 518. Ujú. Nótese, donde se descuida el testimonio de la Biblia. Y vamos a detenernos ahora en la siguiente parte que dice, de las verdades claras que sirven para probar el alma. Vamos rápidamente a repasar unas 4 o 5 de esas verdades claras que sirven para probar el alma. Muy bien, en primer lugar, vamos con lo que entre nosotros es tan recurrente, pero vale la pena repasarlo. Y no sé si algunos de los hermanos que se han inscrito últimamente no les conocemos de manera directa y no sabemos. Yo espero que en esta plataforma todos no tengamos problema con el mensaje de salud. Vamos a repasarlo rápidamente porque vamos a ver qué lugar ocupa y si es una verdad probatoria. Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo. Me gusta más una traducción, quizá un poco más, que digo yo, del campo, que dice, nuestros hábitos en el comer y el beber muestran si somos del mundo o si estamos entre el número de aquellos a quienes el Señor, por la poderosa hacha de la verdad, ha separado del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en prejuicio de nuestra salud y mientras el orgullo de la vida nos domina. Le queda difícil al Espíritu Santo, ¿verdad?, venir en nuestra ayuda para perfeccionar el carácter cuando no practicamos el mensaje de salud. ¿Le queda difícil al Espíritu Santo? No, no le queda difícil. Eso no dice la cita. La cita no dice que le queda muy difícil. Dice, es imposible. No es difícil, es imposible. Oh, frente a eso, ¿cuánta ayuda necesitamos propiciarle a nuestros hermanos que dicen el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿verdad? Y que no es un asunto que tiene que ver con la salvación? Sigamos. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Muchos que hoy están solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Ahí está. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que se hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. O habla de no alcanzar. Las vírgenes fatuas se pusieron en camino y en carrera cuando sonó el grito de medianoche, ustedes recuerdan, y les recuerdo que las prudentes estaban despiertas antes. Las fatuas fueron las que se despertaron a medianoche con el grito y salieron a correr a conseguir aceite, pero no alcanzaron. No alcanzaron porque empezaron muy tarde. Y la perfección del carácter no es cuestión de una carrera ni de una buena intención, sino es cuestión de proceso de mucho tiempo. Muy bien.
Finalmente, en ese punto leamos esta cita. Por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, proclama su ley tan distintamente y la hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren, pero que hay un grupo que no será responsable y ustedes lo leen. Los idiotas no serán responsables. Bueno, no necesitamos explicar esto. ¿Quiénes son los que no serán responsables? Los idiotas. Pero todo aquel que haya recibido la luz, que no es idiota, pues tiene responsabilidad. Vamos con una segunda verdad probatoria del alma. Recuerden, leímos en el conflicto de los siglos que mientras no se acepten las verdades probatorias que exigen abnegación y desprendimiento, podemos estar seguros que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Estamos examinando las verdades probatorias del alma. Ya vimos la primera. A ver, ¿cuál es la segunda? En la misma cita, pero vamos a destacarla. El Espíritu de Dios, y otra vez, no puede, no es que le quede difícil, es que no puede venir en nuestra ayuda y asistirnos en el perfeccionamiento de un carácter cristiano mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en prejuicio de nuestra salud. Ya vimos eso, primera verdad probatoria. Siguiente. Y mientras el orgullo de la vida nos domina. Por eso fue que la sierva del Señor dijo allá en Palabras de Vida del Maestro, creo que la página 114, donde el orgullo y la suficiencia propia, y hablando del orgullo dice, es el pecado más desesperado, más incurable. Pero no es incurable, es el más difícil de curar, pero por supuesto que hay cura para todo. Vamos a ver el tercer punto. Todos los que se unen a la feligresía deberían mostrar las evidencias de la transformación del carácter que se manifiesta por la reverencia hacia las cosas santas. Los que no manifiestan cambios en palabras y en comportamiento, ni en la vestimenta o en su hogar, están viviendo por su propia cuenta y no en Cristo. No son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bueno, cada punto de esto da para por lo menos una exposición, ¿verdad? Pero ahí está la lista. Cuando no hay cambio en palabras, en comportamiento, ni en la vestimenta, ni en el hogar, entonces se unió a la feligresía, pero no hubo evidencias de conversión, porque esto también requiere abnegación y desprendimiento del mundo. Y todo lo que requiere abnegación y desprendimiento del mundo, la inspiración nos dijo que eran las verdades claras que sirven para probar el alma. Sigue hablando en este punto que la vulgaridad y las conversaciones baratas señalan la espiritualidad de los miembros de iglesia. Claro, claro. ¿De qué hablamos? De la abundancia del corazón habla la boca. Y si no estamos llenos de la palabra, si no estamos empeñados en el servicio, pues obviamente ¿de qué vamos a hablar? De conversaciones baratas que nada tienen que ver con la espiritualidad y con la eternidad y que señalan el grado de espiritualidad que entonces tenemos. Cuarta verdad probatoria, muy conocida por todos nosotros. Di a los israelitas, leemos en Éxodo 31:13, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Y en Lucas 23:53 leemos, hablando de las mujeres, cuando murió Jesús ese viernes, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y aquí tengo una inquietud rápida que quiero transmitir. En la observancia del sábado, ¿cómo lo observamos? ¿Con un espíritu de cuartel o de carnaval?
Permítame explicar esos dos términos. En algunos hogares, no son muchos, los de cuartel los hay, pero no son muchos, son minoría. A las 5 el papá empieza a vociferar: muévanse, apúrense, ¿qué pasa? Y si exactamente a la puesta del sol no están reunidos, entonces vocifera y gruñe. Y tiene que venir la persona a la voz de atención firme, así como en el ejército. Repito, eso los hay, pero no son muchos. Pero la mayoría, y la siguiente palabrita que coloqué ahí de carnaval, quiero decir algo como lo siguiente. La hermana se da cuenta a las 5 de la tarde del viernes que no tiene ciertos elementos de comida y entonces tranquilamente se va para el supermercado. Allá compra con toda la calma, regresa a las 6:30, 7 de la noche. Por supuesto hay que ordenar ese mercado en la nevera, en fin. Cuando termina dice: ay, hijitos, vengan, vamos a hacer una oración para recibir el sábado. ¿Cómo observamos el sábado? Es una pregunta. ¿Entramos al sábado con alguna indisposición con otro ser humano? ¿Tenemos en nuestro corazón algún rencor, algún cosquilleo con otro? ¿Y con ese espíritu entramos al sábado? Por supuesto que si es así no estamos guardando ningún sábado, estamos profanando el sábado. Otra verdad probatoria del alma, por supuesto, es el sábado. Y finalmente, queremos colocar en consideración esta. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Hermanos, hace un tiempo atrás, en otra reunión, estuvimos comentando algo sobre la oración, la petición por el Espíritu Santo, que por supuesto es una petición y la inspiración nos dice que debemos orar más. ¿Por qué no oramos más? Siendo que es el don que trae todos los demás dones en su estela. Y entonces se hacía algún énfasis en que es que había que orar más y que orar más. Ok, sin duda. El problema es cómo orar. ¿Cómo oramos? No sé si están ustedes de acuerdo conmigo, pero lo que yo he escuchado a través de todo mi tiempo de adventista es que la mayoría, el punto por el cual más se ora, más se menciona en la oración es por el Espíritu Santo. Si hablamos de los enfermos, de esto y aquello, pero prácticamente sin excepción, además de las otras peticiones, casi que no hay oración donde no se pida por el Espíritu Santo. Además hacemos cruzadas de 40 días de oración, de 50, de qué sé yo, por el Espíritu Santo. Y llevamos 180 años pidiendo por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema? Aquí está el problema. Ahí está el problema. Invocamos la promesa mientras no cumplimos las condiciones. Y yo estoy leyendo. Y cuando eso ocurre, esas son oraciones insulto. Oh, yo por supuesto me he arrepentido de cuántas veces he insultado a mi Señor al orar. Hay que asegurarnos de que a nivel de conciencia estamos cumpliendo y estamos trabajando y tenemos en oración que el Señor nos capacite para andar en toda la luz que tenemos. Y entonces nuestras oraciones no van a tener estorbo.
La inspiración nos dice que no solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. Y nos recuerda, eso está en el Deseo de toda la gente, es página 290, la anterior del insulto al Señor, está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 109. Y vamos a leer ahora el Deseo de toda la gente, es página 291. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos el aliarnos con el reino de la luz. No olvidemos que al rechazar a Cristo, sigue diciendo el Deseo de toda la gente, es página 292, al rechazar a Cristo el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Muy bien. Así es de que entonces somos santificados por la obediencia a la verdad, leímos eso en la palabra, pero es oportuno saber cuál es la obediencia que santifica, porque hay una obediencia que mortifica. Ahora, la inspiración nos dice cuál es la obediencia que santifica. Veamos. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivan al mundo. Hermanos queridos, dos elementos aquí. Siameses, inseparables. Los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, pero recibido el amor a la verdad en los corazones. Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría poder obedecer. Qué hermoso, qué privilegio poder obedecer. Esa es la obediencia que el Señor recibe. El amor a la verdad. Qué deleite cuando nos sentamos a la mesa y no hacer como los israelitas y no anhelar las ollas de Egipto, sino de todo corazón agradecer al Señor por la mesa que le ha provisto. Y así con todas las demás cosas. Muy bien. Y vamos a entrar, hermanos, en el tercer punto. Recuerden, el blindaje inexpugnable es una mesa con tres patas. Devoción, obediencia y servicio. Hemos hasta aquí visto devoción y obediencia. Y ahora permítanme, hermanos, para la tercera parte del servicio, voy a compartir y voy a permitirme leer algo que un servidor escribió en su libro del barco hace más de 20 años. Una parábola de servicio, donde es una parábola, donde mezclo algunas consideraciones que un servidor vivió, algunas, pero las mezclo con otras, como ustedes van a ver. Y voy a leerla tal como la colocamos entonces, y espero que por la gracia del Señor podamos sacar las lecciones correspondientes. Muy bien, déjeme antes de todo decir que esa palabrita servicio es muy usada en el mundo. Todo el mundo dice, esta empresa es para servir. Estamos sirviendo en toda función, de alguna manera es servicio. Sí, y de alguna manera lo es. Los aparatos que se inventan, pues son para el servicio. Este computador, esto que estamos en esta mañana, es una cuestión del servicio, para el servicio. Entonces, ¿cuál es el servicio que el Señor aprueba? Y estamos hablando y hablemos del servicio dentro de la causa, como vimos antes. Donde hay el amor a la verdad y donde haya abnegación. Quítele la abnegación al servicio y entonces será un servicio egoísta del cual el Señor va a decir, estoy hablando aún en su causa, lo que llamamos su causa, del cual el Señor va a decir, no os conozco, si no está el amor y la abnegación presentes. Muy bien.
Voy a leer entonces lo que les acabo de comentar que vamos a leer. Muchos están estableciendo sus células de servicio denominacional o independientemente. Y en congresos y en reuniones, al presentar los informes, se sellan con un resonante amén. Uno habla de conferencias, otro habla de salud, otro de puestos de avanzada, otro de fundación. ¿Y yo? Como no tengo nada para contar, no puedo saborear el delicioso sabor del amén que sella los informes. Frente al vacío que queda en el corazón, decido que también tendré algo para compartir en el futuro. Establezco una célula a partir de mi hogar y empiezo a ofrecer el servicio en el camino del tiempo. Trato de fijarme en las directrices de la palabra. Únanse 2 o 3, el campo, el programa diario. Reviso el qué hacer y lo pongo en marcha. Pasan los años. Muchos van y vienen. Casi todos cuando salen me agradecen. Algunos han llegado prácticamente indigentes y lo que les he participado ha sido mucho mejor que lo que tenían. Por tanto, deben estar agradecidos. Unos pocos, según mi parecer, salen descontentos. Hago una evaluación de esos casos y diagnostico certeramente el por qué salieron descontentos. Les faltó humildad y abnegación. Crecen mis hijos aprendiendo a servir en comunidad, pues eso es lo que quiero. De repente, una conmoción me sacude. Hay algunos elementos en el servicio de mis hijos que los veo nocivos. Les gusta es el servicio ejecutivo. Son los organizadores y ordenadores. Ellos tienen ese talento, pero rehuyen el acompañar a sus ordenados a las labores físicas y menos representativas. Me pregunto, ¿por qué esa distorsión? Entonces, ráfagas iluminadoras invaden mi mente disparadas desde el cielo. ¿Qué modelo le diste? ¿Qué vieron en tu casa y en tu comunidad de servicio? El Espíritu me recuerda cómo yo servía. Cuando llegaba, el hermano Misael a mi casa, de paso, pues no he tenido el privilegio de tenerlo todavía, así de que estamos en una parábola. Cuando llegaba el hermano Misael a mi casa, entonces yo corría a servirle de la siguiente manera. Hija, tráele agua. Hijo, llévale la maleta. Esposa, prepárale el almuerzo. Hermano Misael, ¿en qué más le puedo servir? Mi talento fue administrativo y ejecutivo. La Biblia es clara que hay diferentes dones. El mío era manejar el carro, no el asadón, aunque lo predicaba. Y administrar con voz suave y una sonrisa. Vaya, venga, traiga, lleve, suba, baje, quite, ponga. Mis hijos eso fue lo que vieron y les gustó servir así. En el fondo yo también quería que ellos sirvieran con altura. Ellos escogieron y saben tocar el piano y el violín, pero no saben ni les gusta cocinar. También tienen el talento de la informática y las publicaciones, pero no tienen el talento de la agricultura ni del asadón, ni el atender personalmente al enfermo, aunque sí tienen el talento de dar conferencias de salud. Mi esposa me ayudó en la formación ejecutiva de mis hijos. Repito, hermanos, aquí estoy mezclando cosas, algunos detalles, pero estoy mezclando cosas que no ocurrieron en la experiencia personal. Es una parábola, como bien he enfatizado. Especialmente esto al decir de mi esposa, que por supuesto para nada fue lo que ahora voy a leer, pero es para entender la lección. Mi esposa me ayudó en la formación ejecutiva de mis hijos. Ella tenía talentos similares a los míos. Tenía el talento de escribir el menú en un papel y entregarlo a las muchachas que estaban aprendiendo servicio. Mis hijas prácticamente no la vieron en la cocina ni arreglando la ropa y la casa. Siempre hubo quien tuviera esos dones.
Los de ella eran más especializados. Cuando la célula creció, se necesitaron varias cocinas y fue necesario alimentarse de acuerdo a la ocupación. Mi familia y los intelectuales que estaban cercanos necesitábamos nueces para el cerebro. Los del talento del asadón necesitaban tubérculos para los músculos. Un momento. Quizá esas son consideraciones extremas. No debo inquietarme por eso. ¿Acaso no puedo señalar unos cuantos casos de quienes vinieron, fueron beneficiados y se fueron agradecidos? Sin duda que eso fue porque las cosas estaban bien. Además, todo el progreso material que he tenido no demuestra de la aprobación divina. Desechando esos pensamientos sombríos, prosigo el camino de servicio abnegado. Pero me encuentro con un mayor número de descontentos. ¿Será envidia? Lo mejor será entrevistarme con el maestro. Puedo encontrarlo en el aposento alto. Mientras camino hacia allá, recuerdo con satisfacción mis actos casi heroicos de abnegación del pasado. Muchos también los conocen y pueden dar fe de ello. Primero dejé mi empleo, bien remunerado, socialmente encumbrado, con todas las posibilidades de una gran cúspide. Y de ser figura, pasé a ser un artesano que se gana el pan con el sudor de la frente. Y todo ello a causa de la verdad. Luego vino el llamado al campo y otra vez tuve que ejercer abnegación. Dejé lo que entonces ya era una empresa con potencial de grandes proyecciones. Ya estoy frente a la escalera del aposento alto. Abrigo expectativas y esperanzas. Sin duda que el maestro encomiará mi servicio como lo han hecho tantos otros. Subo decididamente y al detenerme en la puerta abierta, contemplo un cuadro que jamás se borrará de mi memoria. La majestad del cielo está en el compostero. Está sacando la mugre de los pies de los pescadores. Y yo sé que está más cansado que todos, pues es el que más duro trabaja, porque así está revelado. Y leo deseado de toda la gente, es página 504. Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos. Iba delante de ellos para allanar los lugares difíciles y pronto iba a consumar su obra en la tierra, entregando su vida. Jesús podía haber delegado ese trabajo. Él debería hacer otras cosas más importantes. Mientras observo absorto, cruza como relámpago por mi mente otro ejemplo del Antiguo Testamento. El cuadro que nos plasmaron Moisés y Elena de White, y en el cual podemos contemplar cómo era el servicio en la casa del gran potentado Abraham. Nos dice Génesis 18, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fue deprisa a la tienda de Sara. Corrió a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Tomó también mantequilla y leche y lo puso delante de ellos. Ahora la hermana White dice lo siguiente respecto al servicio de Abraham. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavaran los pies y se quitasen el polvo del camino. Él mismo escogió los alimentos para los visitantes. Oh, con sus propias manos. Yo, en cambio, he servido con las manos de mis hijos, de mi esposa, de los jóvenes que estaban aprendiendo servicio, menos con las mías. Algo más pasa por mi mente. Abraham no descuidaba ni siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo y otra para el siervo. No había un camino real para el rico y otro para el pobre. Todos eran tratados con justicia y simpatía como coherederos de la gracia de vida. Recuerden que estoy frente al aposento alto y estoy mirando a Jesús que está lavando los pies. Todos esos recuerdos pasan por mi mente. Recuerdo con remordimiento que en mi célula de servicio había 2 mesas diferentes, y bien diferentes. La de mi familia, con los que servían directamente, y la otra. Además,
Mi familia tenía los talentos de decidir y gozar y gobernar. Los demás, de obedecer y servir. Y esto es cita del Desato a la gente, es página 504. El maestro sigue lavando los pies. Su abnegación no es historia del pasado. Toda su vida, dice la hermana Huay, fue de abnegación continua. Y ahí la tengo frente a mí. Quizá me está dando tiempo suficiente de reflexión. Cuando estoy por escaparme del mudo reproche, él levanta la cabeza y fija en mí su mirada. No hay en esos ojos condenación, pero sí una mezcla de tristeza y compasión. ¿De qué hablabas cuando venías por el camino? Me pregunta. Esas palabras son saetas que dan directo en el blanco. El bochorno se apodera de mi rostro. Por supuesto que recuerdo que durante el camino he venido cacareando servicio abnegado. Y quizá hubo algo de eso en el pasado. Pero hoy, qué vergüenza. Entonces me arrodillo e inclinada la cabeza balbuceo. Yo hablaba de lo que no entendía. Job 42, 3 al 6. Yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me responderás. Nuestro Dios y Padre, agradecemos porque la exposición de tus palabras alumbra. Gracias por alumbrarnos en esta mañana. Ayúdanos a caminar a la luz de la lámpara. Gracias por perdonar nuestro supuesto servicio, por perdonar aún nuestras oraciones sin cumplir las condiciones, por perdonar nuestra desobediencia. Pero estamos a ti aquí agradecidos, porque tu misericordia se ha extendido y tenemos el tiempo todavía, a pesar de que está tan avanzado el desenlace final. Sin embargo, tenemos el tiempo para corregir y para recibir la bendición de tu aprobación. Gracias por ello. Y porque esta mañana sin duda nos has acompañado, porque también nos acompañarás al salir a desarrollar las labores de este día. Ayúdanos a vivir este día como si fuera el último. Agradecemos, lo esperamos, lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.